73.22, estos son kilojoules sobre 73. mol. Es 73, 73. Sí. 73.22 kilojoules sobre mol. Ahí me disculpan, pero es que aquí no puedo escribir muy bien. Este mol se elimina con este mol y lo tengo todo en kilojoules. Entonces, acuérdense que el delta H de una reacción en condiciones estándar es la sumatoria del número de moles de los deltas H de formación de los productos menos la sumatoria de los deltas H NM deltas H de formación de los reactivos. Por lo tanto, voy a contabilizar cuánto tengo en productos, cuánto tengo en reactivos y únicamente hago la resta de esos valores. Voy a borrar esto. Ya sabemos que es productos menos reactivos. Esto es lo mismo que va a funcionar para las siguientes propiedades termodinámicas que vamos a estudiar. Ustedes los deltas H los han manejado mucho en química. Profe, Es lo mismo para entropía y para energía libre de Gibbs. Sí, perdón. ¿no No es- puede regresar la fórmula que había escrito, por favor, la sumatoria? Ahí la tenemos en la... Pero sí, ahí está. Sí, ahí. Entonces les digo, nada más voy a sumar todo lo de los productos, todo lo de los reactivos y hago la resta productos menos reactivos, porque quiero ver qué cantidad de energía se requirió para este proceso en general. Por ahí vayan ayudándome con las operaciones, ¿no? ¿Cuánto da 6 por 393.5? Da menos 2.361 kilojoules. Permítame, deje borro, ya voy a borrar la fórmula, ¿eh? Lo que pasa es que aquí está tan pequeñito que no puedo escribir. Ahora sí. ¿Cuánto nos dio el primero? Menos 2.361. Este vale menos 2.361 o 70. 60. Estos son kilojoules ya total. Y luego aquí voy a tener también, en esta suma, este va a ser negativo también. 73.22 por 3 les dio 219.66. 219.66. También ya son kilojoules porque ya ¿cómo se llama? Ya multipliqué por el número de moles. Entonces, esto sería la suma de todos los productos. ¿Cuánto les da? ¿Los 49 kilojoules también se suman? No, ahorita nada más estamos en productos. Estos corresponden aquí, como nada más tengo para C6H6, aquí me va a quedar 49.0 kilojoules en total. Estoy suma de deltas H de formación de productos. Y aquí voy a tener suma de deltas H de formación de reactivos. Y luego ya nada más hacemos la resta. ¿Cuánto les dio en productos? Da menos 2.580.66. Y esto es kilojoules. Y aquí nos queda 49 kilojoules. Entonces, acuérdense, el delta H de esta reacción en condiciones estándar es igual a la suma de los deltas H de formación de los productos. Suma de los deltas H de formación de los productos menos la sumatoria de los deltas H de formación de los reactivos. Esto me va a dar igual, en productos tengo menos 2.580.66 kilojoules menos 49 que tengo en reactivos. ¿Sí? El delta H para esta reacción en condiciones estándar, o sea, una atmósfera de presión y 25 grados centígrados o 298 Kelvin. ¿Cuánto les da la suma total? O sea, me va a dar un valor negativo. ¿Están de acuerdo? Porque los dos son negativos. Menos 2.531.66. No. Es suma.
porque este es negativo y este también es negativo. Menos Es co- 2.629.66. Ok, menos 2000, permítame, 629.66 kilojoules. Este es el delta H para esta reacción. Entonces, este proceso es muy, muy fácil. Nada más, me voy a las tablas, saco los deltas H de formación para productos, los multiplico por su coeficiente estequiométrico, saco los deltas H de formación para reactivos, los multiplico por sus coeficientes estequiométricos, hago la suma de productos, hago la suma de reactivos y resto productos menos reactivos y tengo el delta H de la reacción. ¿Dudas? Disculpe, profe. Sí. ¿Qué se escucha? Creo que Sí. tenía el micro abierto. Bueno, creo que el delta H del agua está mal. Me la dieron en estado gaseoso. Ok. No, bueno, en estado gaseoso es más y en estado líquido también es más de lo que le dieron. Entonces, listos ahí cuando hagan sus problemas. Entonces, pasen el valor correcto. Es que no tengo las tablas yo aquí en la mano. Ok, Nada más voy a corregir el valor para que lo vayan corrigiendo todos ustedes ahí. bueno. Lo voy a poner en otro color para que vean lo que corregimos. ¿Cuánto es el del agua líquida? Ok, menos 285.83. Sí, era muy poquito. Menos, permítame, menos 285.83. Son kilojoules sobre mol, ¿eh? Esto quiere decir que este valor también está mal. ¿Sí? ¿Cuánto les da esa multiplicación? Creo que son menos 855.9. ¿Sí? Y el total también está mal, que es todo esto. ¿Cuánto les da el total? Es una suma y me va a dar negativo. Es menos 3.216.9, creo. Menos 3.216 .9. kilojoules. Todos vayan haciendo sus operaciones para ir checando todos los valores. Eso quiere decir, pues, que productos menos reactivos también estará mal. Esta vale 3.216.9 kilojoules. Es negativo. Entonces, ¿cuánto les da con el más 49? O sea, bueno, o menos 49, si ponen los dos signos negativos. 3.265.9. 3.265.9 kilojoules. Y este sería el delta H para esta reacción en específico en condiciones estándar, o sea, para una temperatura de 298 Kelvin. El objetivo de la clase del día de hoy es ver cómo corregir esos valores a cualquier temperatura. Nada más quería hacer uno para que lo vieran. Pues, esto, bueno, no tiene más ciencia que hacer una suma y una resta. ¿Dudas? Ahorita al rato les voy a mandar, terminando la clase, les voy a mandar unos 5 problemas de esto, nada más para que practiquen. ¿Sí? Y me los envían igual, 5 o 10, no sé cuántos les puse al otro grupo. ¿Dudas? Les digo, esto está bajo condiciones estándar de presión y temperatura. Si cambio esas condiciones, los valores van a cambiar, que es el objetivo de la clase de hoy, antes de pasar a la segunda ley. Ustedes me dicen cuándo puedo borrar. ¿Qué sucede normalmente en este tipo de problemas? Lo que nos acaba de suceder, o sea, que lea un valor mal de una de las sustancias, normalmente por el estado físico de la sustancia.
¿Puedo borrar? ¿O no? Sí, yo digo que ya. Sí, profe. Sí, igual y es una suma nada más. Y esto ya lo habían hecho, así es que no debe haber problema. Bueno, este es el objetivo realmente de la clase de hoy. Esto se llama ecuación de Kirchhoff o de Kirchhoff, como ustedes quieran. Y el objetivo de esta ecuación lo que hace es, esta ecuación me sirve para calcular el delta H de una reacción a cualquier temperatura en base a los deltas H de reacción en condiciones estándar. O sea, esto sí no lo han hecho. ¿Cómo puedo yo calcular o cómo puedo corregir esos valores a cualquier temperatura? Entonces, fíjense, supongan que tenemos una ecuación. Ya no funcionó permítame. Ya no quiere. Esta. Supongan que tenemos una reacción a una temperatura dada. O sea, los reactivos a una temperatura 1 se convierten en productos a una temperatura 1. O sea, aquí puedo calcular un delta H1 que corresponde a el delta H a esa temperatura. Normalmente esta temperatura 1 es la temperatura estándar, o sea, con este simbolito, 298 Kelvin. Esto ya lo sabemos hacer con los deltas, ya sea con los deltas H de formación o ya sea con la ley de Hess en base a ecuaciones. Pero este delta H que calculo aquí está en condiciones estándar. Ahora, deseamos conocer el calor o el delta H para la misma reacción, pero a una temperatura diferente, a una temperatura T2, que es lo que tenemos en la realidad. O sea, lo tenemos a una temperatura diferente que 298. Entonces voy a tener una segunda reacción con los mismos reactivos, con los mismos productos a una temperatura diferente. O sea, voy a tener también reactivos a una temperatura 2, se transforman en productos a una temperatura 2 también. Entonces, más o menos mi proceso es así, vean. Tengo a mi temperatura 1, tengo reactivos que forman productos. Y luego a mi temperatura 2, bueno, acá puse 1 y 2 y acá abajo puse 1 y 0. Aquí, esta temperatura 0 es la estándar. Tengo mis reactivos en condiciones estándar y formo productos en condiciones estándar. Este proceso aquí ya lo sabemos hacer. O sea, ya sé calcular el delta H de reacción para condiciones estándar de presión y temperatura. Ahora, observen cómo aquí el proceso que llevo yo para calcular a una temperatura diferente que la temperatura estándar, que es la reacción de abajo, tengo que hacer un ciclo, o sea, me tengo que ir. Los reactivos, al principio de la reacción se supone que nada más en mi matraz o en mi tubo de ensayo o en mi reactor tengo puros reactivos. Entonces, lo que tengo que hacer primero es esos reactivos, ya sea a una temperatura que estoy yo trabajando, por ejemplo, 500 Kelvin, vamos a poner que aquí estoy a 500 Kelvin y aquí estoy a 298 Kelvin. Dos temperaturas diferentes. Esta es la reacción que me interesa, la reacción a la temperatura real que estoy analizando en mi sistema. Entonces, lo que tengo que hacer primero, les digo, no me voy directamente de reactivos a productos, porque primero aquí pasan algunas situaciones que tienen que ver con la energía, que unas son físicas y otras son químicas. Lo que estoy calculando yo, los deltas H de reacción que he calculado hasta ahorita, son ese calor que tiene que ver con la formación de enlaces y la destrucción de enlaces. O sea, es energía química. Pero si yo estoy a 500 grados centígrados, entonces mi proceso que debo seguir es llevarme los reactivos primero hasta las condiciones estándar. Eso quiere decir, si aquí estoy a 500 y aquí en condiciones estándar estoy a 298, mis reactivos los tendría que enfriar hasta pasar a los mismos reactivos, pero a esta temperatura. O sea, tendré que enfriar primero todos mis reactivos. A esto le voy a llamar, le voy a poner delta H1. Es mi proceso 1 primero. Este es físico. Es únicamente, si yo voy a enfriar, tendré que retirar energía de mi sistema para poder enfriar los reactivos, los reactivos a reactivos a una temperatura más baja. Luego,
Ya cuando tengo esos reactivos a esa temperatura, mi reacción ocurre normal. Esos reactivos se transforman en productos, pero estos productos que voy a tener, los voy a tener a la temperatura de 298 Kelvin, a la temperatura estándar de la reacción. Este calor le voy a llamar yo delta H, así, estándar. Este le llamé delta H1. Este fue físico, este proceso. Este fue químico. Este delta H que aparece aquí depende de la formación y la destrucción de enlaces. Ahora, cuando ya tengo yo mis productos a esta temperatura de 298, ahora los tengo que llevar y los tengo que calentar hasta formar productos a la temperatura que estoy requiriendo yo, que en este caso yo le puse aquí que era de 500 Kelvin. Entonces, fíjense, la reacción realmente la hago, la reacción de arriba, pero la hago en tres fases. Los reactivos, déjenme pongo otro color para que se vaya marcando, o bueno, mejor a ver si se ve el apuntador. Sí se ve, ¿verdad? Para no borronear tanto. Mis reactivos los enfrío. Bueno, los enfrío en este caso porque está a 500, pero puedo tener una temperatura que fuera de 100 grados Kelvin. Entonces tendría que calentar. Pero en el proceso que puse yo aquí, mis reactivos que estaban a 500, los llevé hasta mis reactivos a 298. O sea, los enfrié a la temperatura estándar. Luego se realiza la reacción y tengo los productos a la temperatura estándar. Y aquí, en esta fase, yo ya sé calcular este delta H estándar, ya sea con la ley de Hess o ya sea con los deltas H de formación de sus tablas, lo que hicimos ahorita. Productos menos reactivos. Pero después tengo que llevar esos productos hasta los productos a 500. O sea, tendré que calentar puros productos. Se supone, aquí lo estoy poniendo de forma sencilla, se supone que el 100% de los reactivos se transformaron a productos. Eso no es cierto. Siempre tenemos un valor, un porcentaje de rendimiento de la reacción. No lo voy a tomar en cuenta aquí para no complicar el proceso. Entonces, vean, este delta H1 es físico. Este delta H es el delta H de la reacción que es químico. Y luego a este le voy a llamar delta H2, que es mi proceso 2, que también es físico. Eso quiere decir que el delta H de reacción a una temperatura, en este caso de 500, y en general a una temperatura diferente a 298, va a ser igual a la suma de estos deltas H. O sea, voy a tener mi delta H1, que fue el enfriamiento, más mi delta H, ya casi nos va a sacar bien rápido, mi delta H estándar, que es el que calculo yo con los deltas H de formación, más el delta H2, que es ahora el calentamiento del producto a los productos a la temperatura que yo quiero. Así calcularía yo el delta H de esta reacción para corregirlo a cualquier temperatura. Sin embargo, este proceso pues sería, no es complicado, pero es un proceso que lleva tiempo, porque tengo que calcular tengo que calcular y tengo que calcular este. ¿Sí? Pero ese es el proceso que necesitaríamos para calcular el delta H de una reacción a cualquier temperatura. Ahora, lo podemos hacer directamente con la fórmula de los deltas H de formación. Ustedes me dicen si ya copiaron para pasar a la siguiente. Sí, ya puedo borrar. Yo creo que sí, profe. Sí, entonces fíjense, todo este es un proceso que son dos partes físicas y una parte química. Pero le digo, lo podemos hacer más rápido y más fácil de la siguiente manera. Voy a borrar. De aquí, esto es la ecuación de Kirchhoff o la ecuación de Kirchhoff para calcular esto de forma un poquito más directa. Si se fijan lo que tengo aquí arriba, esta parte, olvídense de los diferenciales y vean nada más las entalpías. Si tengo yo la entalpía de la reacción es igual a la entalpía de la reacción de los productos menos la entalpía de la reacción de los reactivos. Esta es la formulita con la que calculamos el delta H de reacción en base a los deltas H de formación. Pero si yo divido entre la temperatura y saco la derivada parcial, voy a tener el diferencial del cambio del delta H
para la reacción con respecto a la temperatura a presión constante, que es como les digo que la mayoría de las reacciones ocurren, va a ser igual al cambio de entalpía con respecto a la temperatura a presión constante de los productos, menos el cambio de la entalpía con respecto a la temperatura de los reactivos a presión constante. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque esto, acuérdense que por definición, esto que tenemos aquí es el cambio de entalpía con respecto a la temperatura a presión constante, es la capacidad térmica de la sustancia. El cambio de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante fue la definición que dimos del CP, de la capacidad del calor específico a presión constante. Entonces, realmente lo que tengo yo en esa fórmula que habíamos dado anteriormente es que voy a tener que esto que tenemos aquí en forma derivada, lo puedo sustituir aquí por el delta, el cambio de la capacidad del calor específico a presión constante. O sea, esto por definición es esto que tengo aquí, es CP. Por lo tanto, me va a quedar que el cambio de entalpía, si integro yo aquí, si integro en esta parte, entonces voy a tener mi delta H de la reacción. Y aquí tendré productos menos reactivos. Esto es lo que ya había hecho yo para calcular el delta H de la reacción. Sin embargo, ahora, este término corresponde al calor específico y este término corresponde al calor específico, pero este de los productos y este de los reactivos a presión constante. Por lo tanto, me quedaría una ecuación, esta es la definición, esto es esto. Me quedaría, si yo quiero calcular el delta H de la reacción a cualquier temperatura, tendré que integrar este término, ¿sí? De la temperatura 2 a la temperatura 1, o sea, mi temperatura final y mi temperatura inicial. Si yo integro esto, al integrar, pues voy a tener que voy a tener el delta H de reacción a la temperatura 2 cuando sustituyo temperatura 2 menos el delta H de la reacción a la temperatura 1. Esto es ya la solución de esta integral, pero sustituir la temperatura 2 y la temperatura 1. Y esto me quedaría igual a la integral del cambio de la capacidad térmica del calor específico por el diferencial de temperatura, al pasar este diferencial de temperatura para acá, en la parte de arriba. Esto que tenemos aquí se le conoce como la ecuación de Kirchhoff o la ecuación de Kirchhoff para calcular el delta H de la reacción a una temperatura diferente. La temperatura 1 es a 298, es el estándar. Esta es la estándar de la reacción. Eso quiere decir que el delta H de la reacción a una temperatura 2 va a ser igual. Este es negativo, lo puedo pasar para acá positivo. Me va a quedar el delta H de la reacción a la temperatura 1, que es la estándar, más la integral del cambio del calor específico por el diferencial de temperatura de T2 a T1. O sea, mi delta H a una temperatura diferente a condiciones estándar nada más aumenta o disminuye este término que aquí, que esta es la integral de las capacidades térmicas de la sustancia. Eso se le conoce como ecuación de Kirchhoff o ecuación de Kirchhoff. Ahora, esta ecuación es tan simple o tan complicada como la queramos hacer. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben manejar, se supone que ya saben ahorita manejar las capacidades térmicas, los calores específicos de las sustancias. Los tres métodos que vimos para calcular esos calores específicos los podemos utilizar aquí. En otras palabras, déjeme cómo borro. Aquí. En otras palabras, este término que está aquí, que es el término que me va a dar de más de energía o de menos de energía para el delta H, dependiendo si la reacción es más baja que 298 o más alta de 298. Aquí tiene dos opciones básicamente. Una, que las capacidades térmicas las considere constantes. Si yo considero constantes las capacidades térmicas, esas salen fuera de la integral. Y me va a quedar este término, me va a quedar
como el cambio de las capacidades térmicas por la temperatura evaluada en T2 y T1. Acuérdense que T1 es la temperatura de 298. En otras palabras, este segundo término me va a quedar el cambio de las capacidades térmicas por la temperatura 2 menos la temperatura 1 o el delta T. O sea, esta es la parte fácil. Si yo considero que este término es constante. Si considero que este término en realidad no es constante, los calores específicos dependen de la temperatura. Sin embargo, si los deltas T son pequeños, de alrededor de cientos de grados, puedo considerar la capacidad térmica como constante. Si el diferencial de temperatura fuera no sé, de 500 grados o de 1000 grados, no podré hacer esto, no puedo usar este cuadro. Lo que tendré que hacer es que este término de la integral, este término de aquí de la integral, lo tendré que poner en función de las temperaturas, como un problema que hicimos, donde viene A más B por T, más C por T cuadrada, más D por T cúbica, etcétera, e integrar toda esta sección. Entonces, tenemos dos formas, pues, de calcularlo, utilizando como constante o haciendo la integración. Cuando la capacidad térmica esté en función de la temperatura. O sea, A más B por T más C por T cuadrada, etcétera. Y esto complica la cuestión. Entonces, tenemos, si se está viendo, que no sé qué pasó. Sí, profe, sí se ve. Es que me sacó de aquí y se fue a otro lado. ¿Sí me estoy explicando o no? ¿O los estoy confundiendo? Voy a borrar. Así, para no confundirlos tantos. Aquí nada más lo que dije ahorita, que esta parte de la ecuación, bueno, déjenla pongo como debe ser total. El delta H de la reacción que yo voy a calcular a una temperatura 2, a una temperatura diferente va a ser igual al delta H de la reacción en condiciones estándar, que es el que calculo productos menos reactivos, más este término que está aquí. Esta es la ecuación de Kirchhoff. El cambio de las capacidades térmicas por el diferencial de temperatura. Ahora, para cuestiones de lo que vamos a hacer, vamos a considerar las capacidades térmicas constantes, o sea, los tendremos que integrar esa ecuación, pero ahorita ya no hay tiempo para hacerlo en esta clase, pero sería igual que la integración que hicimos para los deltas H y los deltas U. O sea, integrar, acuérdense que nos lleva un chorro de tiempo la integración y sobre todo, pues es más tedioso el proceso. Iba a poner la ecuación en forma total,
o sea, mi ecuación en forma total me quedaría que el delta H de la reacción a una temperatura 2 va a ser igual al delta H de la reacción estándar, que es este término de aquí, lo paso sumando nada más la integral del cambio de las capacidades, de los calores específicos por el diferencial de temperatura, de la temperatura 2, de la temperatura 1 a la temperatura 2, o sea, de 298 a la temperatura que tengamos. Esta puede quedar, si los deltas T son de cientos de grados, podemos considerar esta parte constante, sacarla fuera de la integral e integrar nada más el diferencial de temperatura. Y me va a quedar la ecuación de Kirchhoff de la siguiente manera. Me va a quedar que el delta H de la reacción a una temperatura 2 va a ser igual al delta H de la reacción en condiciones estándar más el cambio de las capacidades térmicas por el delta T. O sea, este delta T es T2 menos T1. Este delta T es T2 menos T1. Y este cambio de las capacidades térmicas sería las capacidades térmicas de los productos. Aquí lo voy a poner. Cambios de las capacidades térmicas va a ser igual a lo mismo que habíamos hecho, a las capacidades térmicas de los productos o la suma de las capacidades térmicas de los productos menos la suma de las capacidades térmicas de los reactivos. No sé si los confundí. Eso para no hacerlo por las etapas que mencioné al principio. O sea, calcular los deltas H para cada uno. O sea, el proceso es más simple. Aquí también sería N y M, o sea, multiplicado por el número de moles. Aquí nada más debería de tener o tengo que tener las capacidades térmicas de las sustancias, productos y reactivos, de los cuales no son cero, como en el caso de los deltas H de formación. ¿No? ¿O sí? ¿O más o menos? Sí, profe. Lo que pasa es que aquí no tengo mucho espacio para voy a borrar y voy a poner la total ya, o sea, la que vamos a usar. El delta H de la reacción a una temperatura 2 va a ser igual el delta H de la reacción en condiciones estándar más el cambio de las capacidades térmicas de productos y reactivos por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Hagan de cuenta que así sería si consideramos los cambios de los calores específicos, si lo consideramos constante. Este cambio del calor específico va a ser igual a la suma multiplicado por el número de moles de los calores específicos de los productos menos la suma de los calores específicos de los reactivos. O sea, nada más hago la resta productos menos reactivos, pero de capacidades, de calores específicos de las sustancias, lo multiplico por el delta T y tengo lo que aporta de energía más o menos, dependiendo si es un enfriamiento o un calentamiento, a la reacción química. Ahora, sí tengo que comentar que estos valores generalmente son pequeños, ¿eh? En comparación a este que es químico, este delta H de la reacción tiene que ver con la energía de los enlaces. Sin embargo, este tiene que ver con el calentamiento o el enfriamiento de productos y reactivos, como lo vimos ahorita. Entonces, sí tendré que decir que este valor normalmente para diferenciales pequeños de temperatura es un valor pequeñito. Pero hay ocasiones donde se tiene que tomar en cuenta. Esos 100 joules de energía extra, más o menos, son importantes en algunas situaciones. ¿Puedo borrar? Entonces, aparte de los deltas H que debo de tener para productos y reactivos, debo de conocer también los calores específicos para productos y reactivos, para cada uno de ellos, porque cada uno de ellos necesita diferente energía para calentarse y para enfriarse. Entonces tengo que contabilizar la de todos. Hacemos un pequeño ejemplo.
No les mandé tablas de calores específicos porque tengo puras tablas así de muchísimo, que lo que hacía era confundirlos más. Entonces lo que voy a hacer es en el examen, les voy a dar los valores de las capacidades térmicas de los productos reactivos de la reacción que tengamos. No, acuérdense que eso lo podemos consultar en tablas de vapor. Algunos vienen en las tablitas que les mandé, pero la mayoría no. Voy a borrar. ¿Sí me expliqué o no? Dice calcular el cambio de entalpía para la siguiente reacción, pero a 348 Kelvin. O sea, no está a 298. Nada más para practicar un poquito esta ecuación de Kirchhoff. Nada más vamos a hacer uno porque ya les dejaré para que ustedes hagan. El proceso pues es simple igual. Entonces, vayan anotándolo por ahí. Y aquí en esta tablita, aquí tengo la sustancia y tengo el CP para cada una de ellas, que es así como vienen en las tablitas. Les borroneo mucho y ni ven, ¿verdad? Ojo, nada más. Vean las unidades. Como estos valores son más pequeños que los deltas H, esto está en Joule sobre mol grado Kelvin. Las unidades aquí son Joule sobre mol Kelvin. Y normalmente en los deltas H de formación tenemos kilojoule. Entonces tengo que transformar una a otra para poder sumar, para poder hacer la suma en la ecuación de Kirchhoff. ¿Ya lo anotaron? En eso está. Nada más que aquí no tengo espacio para escribir, es muy pequeñito. O nada más que no me fijé, pero todos estos coeficientes estequiométricos son 1. Bueno, multiplicamos por 1, pero lo hubiera puesto con coeficientes diferentes para que vieran que hay que multiplicar porque esto viene en Joule sobre mol, por cada mol. Tengo que multiplicar por el número de moles que tenga en mi ecuación. Fíjense, entonces aquí tendré que hacer dos cálculos. El delta H de esta reacción, que va a ser a 348 Kelvin, va a ser igual al delta H de la reacción en condiciones estándar, ¿sí? Más, aquí voy a suponer, vean, estamos de 298 a 248, el diferencial de temperatura es pequeño, por lo que la sección de la integral la podemos considerar constante. Las capacidades térmicas las podemos considerar constante y aquí tendré nada más el término, el cambio de las capacidades térmicas de productos y reactivos en esta sección, o la suma de los cambios de esta sección de productos y reactivos. La sumatoria de los cambios de las capacidades térmicas de productos y reactivos. Así lo voy a dejar para que quede más sencillo. Acuérdense que este cambio por el delta T. Acuérdense que este cambio lo calculo capacidades térmicas de productos menos capacidades térmicas de reactivos. Entonces, nada más hay que hacer dos cálculos por separado. Primero, hay que calcular el delta H de la reacción en condiciones estándar, que ese sería mi delta H1. ¿Cuánto? Por ahí pásenme valores, ¿no? O sea, primero tengo que calcular el delta H de la reacción con los deltas H de formación. Entonces tengo carbono en forma de grafito más agua en estado gaseoso produce monóxido de carbono en estado gaseoso más hidrógeno en estado gaseoso. Está balanceada la reacción, tengo carbono, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, está bien. Entonces tendré que ir y ver
¿cuánto vale el delta H de formación de este? ¿Cuánto vale el delta H de formación de este? ¿Cuánto vale el delta H de formación de este? ¿Y cuánto vale el grafito? Para calcular el primer término. Estos son los deltas H de formación en condiciones estándar. ¿Quién me pasa los valores, por favor? El valor de H2 sería 0, ¿verdad? Sí, este es 0, porque es un elemento. El grafito también. ¿Sí o no? Porque en condiciones estándar tenemos grafito. Tendré nada más el del agua en estado gaseoso. Ya me lo habían pasado. ¿Cuánto era? Es menos 136.10. ¿Sí estaba correcto ese? No. Agua en estado gaseoso. Chéquelo de nuevo. Ah, no es cierto. Es menos 241.82. Estos son kilojoules sobre mol. ¿Sí? Pero aquí tengo un mol. Por lo tanto, se elimina, se elimina. Me queda igual. ¿Cuánto es el del dióxido de carbono? Del monóxido, perdón. Este es de este. Es Es un 400 positivo o negativo. positivo. Acuérdense que 439. estoy confiando en sus valores, ¿eh? Positivo, ¿cuánto, perdón, de nuevo? 439. Estos son kilojoule sobre mol. Al multiplicar por un mol, se elimina y se elimina. Entonces, el delta H estándar de esta reacción va a ser igual a la suma de los deltas H de formación de los productos, que es 439 kilojoules, menos el delta H de formación, la suma de los deltas H de formación de los reactivos, que es menos 241.82. Ojo, aquí tengo un menos y un menos por cuestiones, este es por cuestiones de la fórmula y este Profe, menos es el delta H de formación. Sí, se me hace que el del CO está mal. sí, listos. Pásenmelo, chéquenlo los demás. Se me hace que es menos 110.5. Menos, chéquenlo los demás, ese valor. Sí, está bien. Entonces tendré el delta H de esta reacción en condiciones estándar, que es el primer término que tengo aquí en mi ecuación de Kirchhoff, va a ser igual a los deltas H de formación de los productos, que fueron menos 110.5 kilojoules. El delta H, los deltas H, la suma de los deltas H de formación de los productos, de todo esto. Nada más tengo uno porque el hidrógeno era 0. Menos la suma de los deltas H de formación de los reactivos, que es toda esta sección. Nada más que el carbono es 0. Este vale menos 241.82 kilojoules. Este menos por menos me va a dar un más. Me va a dar que el delta H de esta reacción es menos 110.5 kilojoules más 241.82 kilojoules. ¿Cuánto les da esa suma o resta? 131.32 kilojoules. 131.32 kilojoules. Este es el delta H de formación de la reacción en condiciones estándar, o sea, mi primer término que tengo aquí. ¿Están de acuerdo? Este vale 131.32 kilojoules. Positivo. Quiere decir que es una reacción endotérmica. El calor debe entrar al sistema para que la reacción se lleve a cabo. No. Pero profe, creo que tenía signo negativo. No. ¿Cuál? No, sí es positivo, perdón. No, es negativo, pero negativo por el negativo de la fórmula me dio positivo. Ustedes van haciendo esto, ¿eh? Si está mal, es culpa de ustedes. Si está bien, es culpa mía. Igual, y si hay errores, bueno, el proceso es el que estamos haciendo.
Ahora, tendré que sacar, voy a borrar, ustedes me dicen cuándo puedo. Este es el delta H de reacción en condiciones estándar, productos menos reactivos. Es mi primer término. Si nos saca, volvemos a entrar, porque nos queda todavía un buen. ¿Listos? Yo sí, profe. Si no, tómenle ahí una foto a la pantalla y listo. Entonces, ahí me van dando los valores. Esta parte ya está, que es el primer término que necesitábamos calcular. Deltas H de formación de productos menos reactivos. Ojo, este está en kilojoules. Eso quiere decir que el siguiente lo debo de calcular también en kilojoules. Ya lo noté es el primer término de la reacción de aquí arriba. Ahora, vamos a calcular este segundo término. La sumatoria de las capacidades térmicas, productos menos reactivos, por el número de moles. Entonces, este término de aquí va a ser igual. ¿Qué tengo en productos? Tengo CO y tengo hidrógeno. Estos sí todos tienen valores, Tengo CO, que es este, y tengo hidrógeno, que es este. Entonces, productos menos reactivos. La sumatoria del cambio de las capacidades térmicas va a ser igual a la suma de los deltas, de las capacidades térmicas de los productos menos la suma de las capacidades térmicas de los reactivos. Lo mismo, pero estos son capacidades, calores específicos de las sustancias. Entonces voy a tener que la suma de los cambios de las capacidades térmicas es la suma de los de productos. Entonces en productos tengo monóxido. El monóxido tengo un mol de monóxido que multiplica su capacidad térmica, que vale 26.51. Nada más que esos son joules sobre mol. Bueno, estos kilojoules los puedo transformar a joule, si quieren, para no transformar estos que tenemos aquí. O sea, este valor que tengo aquí corresponde, si lo multiplico por 1000, a 131.320. ¿Están de acuerdo? Para tener este primer término que está aquí, pero en joules, para no transformar todos estos que están aquí. Vean cómo desde aquí podemos ver este número en joules. Es muy grande comparada con las capacidades térmicas que tenemos aquí, que son pequeñitas. Eso quiere decir que esto, como el delta T va a ser pequeñito, le va a aportar poco de energía a mi sistema, a mi delta H que estoy calculando. Entonces voy aquí, un mol por 26.5, que es el del monóxido de carbono, y estos son joule sobre mol Kelvin. Este mol se elimina con este mol. Más tengo un mol de hidrógeno que multiplica a su calor específico que vale 29.04, que son también joule sobre mol Kelvin. Se elimina este mol con el mol que tengo aquí. ¿Sí? Esto es productos menos mis reactivos. Y en los reactivos voy a tener, ¿dónde están los reactivos? Tengo carbono en estado de grafito, que corresponde a este valor. O sea, este es un término, nada más. Este es todo lo de mis productos. Y lo voy a tener, todo lo de mis reactivos lo voy a poner aquí, que es el grafito, que vale, es un mol de grafito también, mi coeficiente estequiométrico, por su valor, que es 15.93, que son joule sobre mol Kelvin. Se elimina mol con mol y me queda joule sobre Kelvin. Ahorita ese Kelvin se va a eliminar con el delta T. Más productos menos reactivos, voy a tener el del H2O, que es un mol también de H2O, que multiplica a 30.04, que corresponde aquí a su calor específico. Estos son también joule sobre mol Kelvin. Se elimina mol con mol, me va a quedar joule Kelvin.
Este término es nada más esta parte de aquí. Alguien que nos ayude en su calculadora a hacer productos menos reactivos, o sea, la suma toda esta parte y le restamos toda esta parte de acá. ¿Cuánto les da? Esta es la segunda parte de la ecuación de Kirchhoff, tomando en cuenta que el calor específico es constante, que no cambia con la temperatura. ¿Por qué lo podemos hacer así? Porque el delta T no es tan grande. Si era 26.5 más 29.04 y luego a eso le resto 15.93 más 30.04. Creo que en total es 9.58. 9.58. ¿Perdón? Sí, a mí Estos también son- me dio eso. Vean, este término es pequeñito. Estos son Joule por cada Kelvin de delta T que tenga la temperatura. Este término es esto que tenemos aquí. Ya nada más me falta multiplicar por el delta T para tener el valor total. Ay, disculpa por este amontonadero, pero no tengo espacio aquí para escribir. Y ahorita voy a tener que borrar todo. Ustedes me van a pasar estos valores. Lo que quiero es que vean el proceso. El proceso es simple. Si lo hacen por secciones, por separado. Con esto estoy corrigiendo el delta H de la reacción estándar hasta una temperatura de 348 Kelvin. Entonces me dicen cuándo puedo borrar. Por mi parte ya, profe. Sí, profe. ya. Ok. Sí, ahí se los pasan los demás. Entonces, me va a quedar. Voy a borrar todo esto. Vean cómo esto le va a aportar realmente poca energía, pero sí quiero que vean, muchas veces esa energía es considerable, sobre todo cuando los deltas T, porque esto va multiplicado por el delta T, por lo tanto, hace que este valor se haga muy grande. Entonces voy a tener que el delta H a 348 Kelvin va a ser igual al delta H estándar, que correspondía a 131,000, lo puse en joules, ¿sí? 320 joule más la sumatoria de los calores específicos, que fue 9.58 joule sobre Kelvin multiplicado por el delta T. El delta T es la temperatura de 348 menos 298. ¿Cuánto les da eso? O sea, tengo un delta T de 50 grados, es muy poquito. Por eso pude considerar esas capacidades térmicas constantes. Si aquí hubiera tenido yo un delta T de 500, de 400, de 1000, de más de cientos, tendré que integrar la ecuación, pero ya no lo vamos a hacer. Esos son 50, ¿no? 50 Kelvin. ¿Cuánto les da el delta H a 348 Kelvin? A mí me dio 6.566.460. ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué tanto? No. Este término nada más va multiplicado por 50. 9.58 por 50 Kelvin les da 479. O sea, voy a tener 131,320. Esto lo aportó la reacción. Más, esto me da 479 a mí. Se elimina Kelvin con Kelvin. Son 131,799. 131,799. A mí me dio eso. Sí, joules. Este es el delta H a 348 Kelvin, o sea, corregido a la temperatura que queremos. Realmente vean, no lo aumentó mucho. ¿Por qué no lo aumentó mucho? Porque este delta T es de 50. Pero si ese delta T hubieran sido 1000 grados, hubiéramos tenido un incremento muy grande en la temperatura. ¿Sí? Este delta T puede ser negativo también. Si me da un signo negativo aquí, pues este valor se va a restar. Porque si en lugar de estar llevando de 298, si lo quiero a 50 Kelvin, pues sería un enfriamiento. Tendré que retirar esa cantidad de calor. ¿Dudas?
Está fácil el proceso, ¿no? Esto se le conoce como ecuación de Kirchhoff para el cálculo del delta H a cualquier temperatura. Vean, si lo ponemos en kilojoules, tenemos 131.8 kilojoules. O sea, vean lo que cambió de 131.32 a 131.8. O sea, realmente es una poca cantidad de energía, pero de nuevo indico que es por ese delta T que es tan pequeño. Este es el proceso, pues, para calcular el delta H a una temperatura diferente que la temperatura de 298. Corregimos con los calores específicos de las sustancias. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ese se los mando ahorita al grupo, ¿no? Para que ustedes lo calculen en su casa solos, para ya pasar a la segunda ley de la termodinámica. Se los pongo ahorita para que hagan un ejercicio de estos que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque ya no les voy a poder dejar 10 problemas, 20 problemas, porque se va a juntar mucho de aquí al jueves. Jueves es un examen sencillito, pequeñito. Entonces vamos a pasar directamente a la segunda ley. No sé cuánto nos queda de tiempo de esta sesión. Todavía nos queda, ¿verdad? Entonces, segunda ley de la termodinámica. Esta tiene que ver con los procesos espontáneos que habíamos estado ya manejando. Los procesos espontáneos son aquellos procesos que tienen una dirección determinada y que en esa dirección no requiere la aplicación de energía para que se lleven a cabo. Ya habíamos comentado, un proceso físico espontáneo es de la mano soltar una piedra, por ejemplo. La piedra va a caer y ese proceso es espontáneo, o sea, va a suceder. El proceso contrario, que la piedra desde el suelo llegue a mi mano, requiere de la aplicación de una cantidad de energía y el proceso no es espontáneo. Entonces, los procesos son espontáneos en una dirección, pero son no espontáneos en la dirección inversa. Si en una dirección es espontáneo el proceso, estamos hablando de una reacción. Si en una dirección la reacción es espontánea, el sentido inverso de la reacción va a ser no espontáneo. O sea, voy a requerir de la aplicación de energía para que el proceso se lleve a cabo. Ahora, la dirección en la cual el proceso es espontáneo está muy relacionado con la temperatura del sistema. O sea, la temperatura tiene mucho que ver en la dirección en la cual el proceso es espontáneo o no espontáneo. ¿Qué factores hacen que un proceso sea espontáneo? O sea, básicamente ya habíamos comentado uno de ellos, que es procesos en los cuales la entalpía disminuye. Ya habíamos dicho que procesos exotérmicos, donde el delta H de la reacción es negativo, promueve los procesos espontáneos. Entonces, hay dos factores básicamente, dos factores que hacen que el proceso sea espontáneo. Y ya les habíamos comentado, yo anteriormente les había comentado, nos quedan 10 minutos, entramos y salimos y entramos de nuevo. Había comentado yo ya que si el delta H de su reacción les da negativo, hay mucha probabilidad de que, o cuando menos, el primer factor que hace que el proceso sea espontáneo, ya lo tenemos, ¿sí? Procesos exotérmicos promueven procesos espontáneos. El número 2, el segundo factor que hace que un proceso sea espontáneo, es el cambio del desorden del sistema. Y aquí vamos a introducir la nueva propiedad termodinámica, que es la entropía. La entropía me mide ese desorden que tiene mi sistema. O sea, en general, voy a tener yo que los procesos, para que sean espontáneos, deben de cumplir estas dos características, o cuando menos, no las dos necesariamente, pero una de ellas va a ganar siempre en el proceso, y uno es los procesos exotérmicos y el otro es el cambio en el desorden del sistema. Eso lo vamos a medir con una nueva propiedad termodinámica conocida como entropía. No sé si les dejé tomar nota o no.
Tómale una foto por ahí. Sí, porque sí, su examen 3 sí trae algo de teoría también. Entonces, esta nueva propiedad se le conoce como entropía, se representa con la letra S mayúscula y es una cantidad termodinámica, así como la entalpía, ¿sí? Pero en este caso, esta expresa el desorden que tiene mi sistema. ¿Qué tan desordenado está el sistema? Tiene que ver con la entropía de mi sistema. Entre más desordenado sea el sistema, mayor va a ser su entropía. Esta entropía, esta propiedad la tenemos tabulada también. De hecho, en las tablitas donde sacamos el delta H, viene la entropía del sistema. Ese número me indica qué tan desordenado está mi sistema. O sea, un delta S positivo indica un aumento en el desorden del sistema. Entonces, ¿qué va a promover los procesos? ¿Qué va a promover los procesos espontáneos? Los deltas S positivos. ¿Sí? Entre más se desordene mi sistema, el proceso va a ser más espontáneo. En otras palabras, siempre vean su habitación, alcen su cuarto, ténganlo bien ordenadito. ¿Qué pasa conforme pasa un día, 2 días, 3 días? Si los dejan 4 días, ¿cómo está su habitación? Toda desordenada. Siempre los sistemas tienden al aumento en el desorden, o sea, al aumento en la entropía. Por lo tanto, los procesos, ustedes no van a encontrar que tengan su habitación totalmente desordenada y que un día lleguen y esté ordenada de la nada. O sea, tienen que aplicar energía para ordenar su habitación. Entonces, todos los procesos que llevan a un aumento del desorden del sistema, cuando el sistema aumenta su desorden, promueve procesos espontáneos. O sea, los procesos espontáneos van a sistemas desordenados. Eso quiere decir que un delta S negativo indica una disminución en el desorden del sistema. ¿Sí? Esta entropía, pues, viene tabulada. Lo bueno es que la podemos calcular igual que calculamos la entalpía, podemos hacer con la entropía y ver si mi delta S es positivo o es negativo. Un delta S positivo, o sea, lo contrario del delta H, me va a generar procesos espontáneos. No sé si me expliqué. Vean, bueno, antes de ver eso, la entropía para un proceso reversible, o sea, de un sentido y que regresa en el mismo sentido, a una temperatura constante es igual al calor reversible sobre la temperatura. Esto lo pongo para que vean que las unidades, ya no puedo escribir, no sé por qué, que las unidades de la entropía va a ser unidades de energía sobre unidades de temperatura, o sea, kilojoule sobre grado Kelvin. Si tenemos gases, expansiones o compresiones de gases, este delta S va a ser igual a N por R por el logaritmo de B2 entre B1. Ya tenemos tiempo de deducir esta ecuación. Bueno, entonces la segunda ley de la termodinámica tiene que ver con esos cambios en la entropía de mi sistema. O sea, la segunda ley está expresada en términos de la entropía. De hecho, hay muchas definiciones de la segunda ley de la termodinámica. Eso va a ser parte de lo que les voy a encargar que ustedes investiguen. Hay diferentes definiciones, pero en general, la segunda ley tiene que ver con esos cambios en las entropías de mi sistema. En otras palabras, vamos a tener, a ver, me voy a salir porque ya no puedo escribir, No sé qué le pasó al... Voy a volver a compartir. Y a lo mejor ya me lo saca también. Aquí está ya. Aquí ya puedo escribir. El cambio total de energía del sistema es igual al cambio de energía. Cuando hablamos de cambio de energía del universo, o sea, si un sistema, si el cambio de entropía de un sistema se desordena, ese desorden o orden va a venir de otra parte, de los alrededores del sistema. Entonces, el cambio de entropía del universo va a ser igual. Del universo es pues todo lo que está alrededor de mi sistema. Va a ser igual al cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía de los alrededores.
Y vamos a tener dos casos. Vamos a verlos más específicamente en las reacciones químicas para que vean cómo sería aplicada la segunda ley de Newton a estas reacciones químicas. Fíjense, hay tres puntos importantes. Número uno, cualquier proceso que ocurra espontáneamente produce un aumento en la entropía del universo. ¿Sí? Esto es parte de la segunda ley de la termodinámica. En todo sistema en equilibrio, o sea, aquí voy a tener tres casos básicamente. Si tengo un aumento en la entropía del sistema, si tengo que la entropía sea igual a 0, voy a tener un sistema en equilibrio. Si tengo un aumento en la entropía, voy a tener un proceso espontáneo. Si tengo una entropía, un cambio de entropía igual a 0, el sistema va a estar en equilibrio, o sea, no va a tener ningún cambio, ¿sí? Y voy a tener en procesos reversibles, la entropía del universo va a aumentar. ¿Cómo lo vamos a aplicar eso a las reacciones químicas? Ya voy un poco muy rápido porque ya casi nos va a sacar. ¿Cuándo va a aumentar la entropía? Fíjense, en conclusión, voy a tener yo, para procesos espontáneos, aumento en la entropía del sistema. O sea, deltas S positivos. Por lo tanto, ¿cuándo va a aumentar la entropía de mi sistema? Cuando líquidos, cuando paso de un sistema desordenado, de un sistema ordenado más bien a un sistema más desordenado. ¿Sí? Cuando se forman líquidos o soluciones de sólidos. Si yo tengo un sólido, cloruro de sodio, por ejemplo, es un sólido, está altamente ordenado. Todos los sólidos, sobre todo los sólidos cristalinos tienen un alto orden. Si esto yo lo disuelvo en un líquido, voy a tener que los átomos que forman o las moléculas que forman ese sólido se van a desordenar. ¿Sí? Entonces, en general la entropía se espera que aumente cuando se forman líquidos o soluciones de sólidos. O sea, ¿cuándo voy a formar líquidos? Si tengo yo, o cuando se forman las soluciones, cuando disuelvo el sólido en el líquido. Número 2, cuando se forman gases de sólidos o líquidos. Lógicamente, el estado sólido es más ordenado que el estado líquido. Si un sólido pasa a líquido, voy a tener un aumento en la entropía. Si un líquido pasa a gas, voy a tener un aumento en la entropía. Entonces, el caso número 2 es cuando se forman gases de sólidos o líquidos. Número 3, cuando aumenta el número de moléculas de un gas en una reacción química. Si yo tengo en productos 20 moles y yo tengo en reactivos 10 moles, ¿sí? Lo que voy a tener es un aumento en la entropía, o sea, un sistema más desordenado. Sería un proceso espontáneo, o cuando menos tiene muchas probabilidades de que sea un proceso espontáneo. Y en general, cuando aumenta la temperatura de una sustancia, ustedes lo vieron en sus prácticas, si aumentaban la temperatura de un sistema, ¿qué pasaba con el sistema? Se empezaba a desordenar. Si bajaba yo la temperatura, se empezaba a ordenar y pasar a un estado diferente. Entonces, en general, la entropía se espera que aumente cuando ocurren estos 3 puntos. Se forman líquidos o soluciones de sólidos, se forman gases de sólidos o líquidos, aumenta el número de moléculas. Aquí estamos ya otra vez. Estábamos en esto. En cuándo la entropía va a aumentar. En esos 4 puntos aumenta la entropía. Siempre que el sistema se desordene, tendremos un aumento en la entropía.
Vean. Inciso A, por ejemplo, tengo agua líquida, produce agua gaseosa. ¿Cómo será el delta S aquí? ¿Positivo o negativo? Acuérdense, el delta S es positivo cuando aumenta el desorden. Y son procesos espontáneos. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Sí, O ya estoy hablando solo. Ya nada más aguanten esta última sesión. Que falta. Ya nos queda poquito. En el primer caso que tenemos aquí, aumentará o disminuirá la entropía. Agua líquida forma agua gaseosa. ¿Cuál sistema es más desordenado? el gaseoso. Entonces tengo el cambio en la entropía va a ser igual a la entropía, esas sí son entropías totales, de los productos menos la entropía de los reactivos. Lo mismo que hemos venido haciendo con la entalpía. O sea, se va a calcular igual, pues. Entonces, el cambio que tengo, ¿dónde es más desordenado? ¿En productos o en reactivos? En el primer caso. Productos. En productos. Entonces, si tengo que el cambio de entalpía es productos, la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos, este es más grande que este, ¿están de acuerdo? Y este va a ser un delta S positivo. Lo que me va a dar grandes probabilidades de que el proceso sea espontáneo. Ahora, vamos al inciso B. Positivo o negativo. ¿Qué sistema es más desordenado? ¿Cloruro de plata sólido o el cloro y la plata en solución? ¿Qué es más ordenado? ¿Un sólido o ese sólido disuelto en un líquido? Sólido disuelto en un líquido. Es más desordenado. Entonces, ¿cómo sería aquí mi delta S? ¿Positivo o negativo? La entropía de este es más pequeña que la de esto, ¿sí o no? Entonces, aquí me dará un signo negativo. Y la reacción sería no espontánea. Y es lógico, no voy a tener cloruro de plata y lo que va a formar el sólido. Es al revés. El sólido es más fácil que se disuelva en el líquido. ¿Qué pasa en la inciso C? Positivo o negativo. ¿Qué es más desordenado? Los reactivos. Los reactivos, porque tengo sustancia en estado gaseoso, tengo sustancia en estado sólido, pero aquí tengo una sustancia más ordenada en estado sólido. Entonces, ¿cómo sería mi delta S aquí? Así vienen algunas en su examen, para que determinen en base a productos reactivos cómo es el delta S, positivo o negativo. Aquí, ¿cómo sería? Negativo. Tengo más orden, tengo más desorden en los productos. Entonces, tendremos un delta S negativo. Sí, la reacción no sería espontánea en este sentido, sería espontánea en el sentido contrario. ¿Sí estamos más o menos? Ahora, esos valores los puedo calcular yo. ¿Cómo calculo el cambio de la entropía? Pues igualito que como lo hicimos con el cambio de entalpía. El cambio de entropía estándar va a ser igual a la suma de las entropías de los productos multiplicado por el coeficiente estequiométrico menos la sumatoria de las entropías de los reactivos multiplicado por el coeficiente estequiométrico. Así como calculamos el delta H, pues. O sea, me voy directamente a la tabla y con los valores de la entropía calculo ese delta S de la reacción. Por ejemplo, aquí tenemos, calcula el delta S para la síntesis de amonio a partir de nitrógeno a hidrógeno. ¿Cuánto vale el cambio de entropía? O sea, tengo mi reacción que vale, el proceso es el mismo, nada más así rápidamente, sería nitrógeno en estado gaseoso más 3 de hidrógeno en estado gaseoso, produce 2 de NH3 en estado gaseoso.
Me iré a la tabla y buscaré las entropías para cada producto. ¿Cuánto les da para cada producto y reactivo, para cada sustancia? Pues en su misma tabla que tenemos ahí, nada más en las entropías. ¿Cuánto les da la del nitrógeno? $191.50. Unidades. Joule sobre mol Kelvin. ¿Joule o kilojoule? La tabla dice Joule. Ok. Más, o sea, sería lo mismo. ¿Cuánto le dan las del hidrógeno? Aquí se elimina mol, mol. Parece que la unidad de la entropía es Joule sobre Kelvin. ¿Cuánto les da la del hidrógeno? $130.58. 130.58 Joule sobre mol Kelvin. Igual el mol se elimina con los 3 moles que tengo aquí y me queda en Joule sobre Kelvin. ¿Cuánto les da la del amonio? NH3, ¿no viene por ahí? Son 192.5. Joule sobre mol Kelvin. O sea, nada más para que vean que es lo mismo. Se elimina mol con mol y voy a tener que el delta S estándar para esta reacción en específico es la suma de los productos, que sería 2 por 192.5, 385 Joule sobre Kelvin, productos menos la suma de los reactivos. ¿Cuánto les da la suma de esto? ¿Quién lo tiene ya? Lo de reactivos. Es 583.24. 583.24. ¿Y cuánto les da esta resta? Les va a dar negativo. ¿Están de acuerdo? Es menos 198.24. Ok, este valor que es el delta S, el cambio de entropía estándar para esta reacción, que es de menos 198.24, ¿promueve la reacción espontánea o no? No. Los deltas S positivos son los que promueven la reacción espontánea. Eso quiere decir que en el sentido de la reacción, esto, no escribió, esto es más ordenado que esto. ¿Están de acuerdo? O sea, la reacción espontánea sería en el sentido contrario. O sea, ¿está disminuyendo el desorden? Está aumentando, está disminuyendo, tiene razón, está disminuyendo el desorden, o sea, el sistema se está ordenando. Y lo pueden ver, es más ordenado, para empezar porque tengo menos moles. Tengo 2 moles acá y acá tengo 4. Aún y cuando son gaseosos, los tres son estado gaseoso, pero unos son 2 moles y otros, acuérdense, si aumenta el número de moles, aumenta el desorden del sistema. Voy a tener más moles, más desorden ahí. ¿Sí? Por lo tanto,
El delta S es un factor que les sirve a ustedes para decir si su proceso va a ser espontáneo o no. Acuérdense que nada más es uno. El otro es el delta H. Ahorita los vamos a juntar los dos para tener una ecuación precisa que les diga si su proceso va a ser espontáneo o no. ¿Por qué es importante y relevante esto? Porque si no es espontáneo, ustedes van a tener que aplicar energía para que el proceso ocurra, para que suceda. De alguna fuente de energía, lo van a tener que tomar y aplicar esa energía para que el proceso sea espontáneo. En otras palabras, aquí se está ordenando el sistema. Dan de cuenta que ustedes tienen su recámara desordenada y luego salen a comer y regresan y su recámara ya estuvo ordenada. Eso no va a suceder. Igual aquí eso no va a suceder. Este delta S negativo me indica que el proceso no es espontáneo, cuando menos desde el punto de vista de la entropía. ¿Dudas? Pero aquí lo que quería que vieran es que el cálculo de la entropía es el mismo que el de la entalpía, con sus valores de entropía de su tabla. Me dicen si ya nos va a sacar, ¿eh? ¿Puedo borrar? Sí, profe. La siguiente propiedad termodinámica se le conoce como energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs me da una idea exacta de si mi proceso va a ser espontáneo o no, porque la energía libre de Gibbs o la energía de Gibbs combina tanto la entalpía de mi sistema como la entropía de mi sistema. Por definición, la energía libre de Gibbs es igual a la entalpía menos la entropía multiplicado por la temperatura. Estos dos términos vamos aquí en deltas, que es lo que manejamos nosotros. El cambio de la energía libre de Gibbs va a ser igual al cambio de la entalpía menos el cambio de la entropía multiplicado por la temperatura. ¿Sí? ¿Estamos o no? Esto ya me va a dar una idea más clara de cuándo mi proceso va a ser espontáneo y cuándo mi proceso no va a ser espontáneo. Vean, ¿qué genera? Caso número 1, lo voy a poner aquí. Aquí, número 1. ¿Qué pasa si mi delta H es negativo y mi delta S es positivo? ¿Cómo va a ser mi delta G aquí? Si este es positivo y este es negativo. ¿Qué signo va a tener mi delta G? ¿Negativo? Negativo. Un delta G negativo promueve, o sea, con seguridad yo voy a decir, si mi delta G es negativo, que este proceso es que espontáneo. ¿Sí? Si es una reacción química, ustedes van a saber si el delta G les da negativo, van a saber que se va a llevar a cabo de forma espontánea sin necesidad de que ustedes aporten energía a su sistema. Y aquí lo puedo asegurar porque el delta S, cuando el delta S es positivo, promueve procesos espontáneos. Cuando el delta H es negativo, promueve procesos espontáneos. O sea, aquí no hay vuelta de hoja. Si el delta H es negativo y el delta S es positivo, mi proceso por seguridad es espontáneo. ¿Qué pasa al caso contrario? O sea, yo ahorita ya sé que este promueve procesos espontáneos y este promueve procesos espontáneos. Si los junto los dos, pues va a ser mucho más grande esa probabilidad de que el proceso sea espontáneo. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si es al revés? Si el delta H es positivo, que no promueve procesos espontáneos, y el delta, perdón, aquí me equivoqué, ¿no? No me dicen ustedes. Aquí estoy hablando del delta S. Delta S positivo. Si el delta H es positivo
el caso número 2, si el delta H es positivo y el delta S es negativo, este por sí solo no promueve, ¿están de acuerdo? El delta H positivo por sí solo no promueve procesos espontáneos y el delta S negativo por sí solo no promueve procesos espontáneos. Entonces, si ahora este es positivo, no, perdón, negativo. Si este es negativo ahora y este es positivo, ¿cómo será mi delta G? Positivo, aquí este negativo, por este positivo me va a dar positivo, ¿están de acuerdo? Y como el delta H es positivo, pues lo va a hacer más positivo. Entonces, ¿cómo va a ser el signo de mi delta G? Va a ser positivo y Positivo. Y aquí con seguridad, ¿qué sé? que es un proceso no espontáneo. El proceso es no espontáneo. Con seguridad sé eso. ¿Sí? Tenemos 4 casos. El 1 y el 2 están fáciles de determinar. ¿Por qué? Porque claramente mi ecuación de la energía libre de Gibbs me da una idea de este proceso. Ahora, esta energía libre de Gibbs viene en sus tablas también. Lo pueden calcular de la misma manera que el delta H y el delta S para sus reacciones químicas y ahí les va a dar un número con un signo. Ustedes ya con ese número y el signo van a decir, esta reacción es espontánea o es no espontánea. ¿Qué necesito hacer? Meter energía. ¿Qué cantidad de energía? Pues ya se calcula la cantidad de energía que requiero para que el proceso se lleve a cabo. Acuérdense que también tiene mucho que ver la temperatura del sistema. A mayores temperaturas tenemos procesos más desordenados, procesos más espontáneos. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Entonces, el 1 y 2 no hay problema, porque con seguridad yo sé que esto va a suceder. Caso número 3. Caso número 3. Ahora, ¿qué pasa si mi delta H es positivo, pero mi delta S es también positivo? Todo esto viene en su examen, ¿eh? Como que a ustedes les va más mal en un examen teórico. ¿Qué pasa si este delta S es positivo y este delta H es también positivo? Bueno, para empezar, este delta H, ¿qué va a promover? Positivo va a promover procesos no espontáneos. ¿Están de acuerdo? Pero este delta S positivo, ¿qué va a promover? También una disminución en el desorden. Entonces, este positivo al multiplicarlo por este negativo, me va a dar negativo. ¿Están de acuerdo? Aquí la cuestión, ¿quién va a ganar? ¿Esta parte o esta parte? ¿Qué promueve procesos espontáneos? Cuando el delta G es ¿qué? Negativo. Negativo. Entonces, fíjense, para que en este tercer caso delta G sea negativo, ¿qué requiero? ¿Qué requiero que pase con esta temperatura? Que sea muy grande, ¿sí o no? O sea, si delta H es positivo y delta S es positivo, voy a tener 2 opciones. Que el proceso sea espontáneo. ¿Sí es espontáneo cuándo? Sí es espontáneo cuando la temperatura sea ¿qué? Alta. O sea, este proceso va a ser espontáneo a altas temperaturas. Porque a altas temperaturas este valor va a ser muy grande y va a ganar el signo negativo. Ya borroné todo otra vez. ¿Sí lo ven o no? Si esta temperatura es grande y este es positivo, este signo va a ganar el negativo si esta temperatura es grande.
con el delta H que es positivo. ¿Sí o no? Entonces, si delta H es positivo y delta S es positivo, el proceso va a ser espontáneo a altas temperaturas. Porque entonces ganaría ahí el signo negativo del segundo término de la entropía. Ese sería mi caso número 3. ¿Cuál sería mi caso 4? El contrario, ¿no? Si delta H es negativo y delta S es negativo, ¿qué va a pasar ahora? Vean, este negativo promueve procesos espontáneos, ¿están de acuerdo? Pero este negativo no promueve procesos espontáneos. ¿Sí o no? Porque al multiplicar este negativo de aquí del delta S por este negativo me va a ser positivo mi sistema. Entonces, en este cuarto caso, ¿cuándo el proceso va a ser espontáneo? Cuando la temperatura sea ¿qué? Aquí sí va a ser espontáneo. ¿Cuándo? Cuando la temperatura sea baja. Cuando T sea baja. Si T es baja, este término va a ser pequeñito. Y como va a ser un positivo porque es negativo, por negativo me va a dar positivo, no le va a poder quitar el negativo que tiene el delta H. Acuérdense que delta G negativo promueve procesos espontáneos, anótelo bien, porque de eso va a tratar su examen en la parte de la energía libre de Gibbs. Tenemos 4 casos, pues, los primeros 2, aquí no hay pierde, siempre sé con seguridad qué pasa. Los segundos, los últimos 2, depende si la temperatura es alta o la temperatura es baja. Dudas. Esta es una nueva propiedad termodinámica que viene en sus tablas. Para cualquier situación física o química, ustedes la pueden calcular igual que calculamos deltas H, deltas S, etcétera. Y ese valor les va a decir mucho de energéticamente qué va a pasar con su reacción en cuanto a la espontaneidad de la misma. ¿Puedo borrar? Ya casi nos va a sacar, yo creo, el sistema. Entonces, vamos a concluir. Hasta aquí va a venir su examen, si no tienen dudas. Bueno, yo más bien sí quiero que les queden muchas dudas, porque van a profundizar ustedes en esto, en algún trabajito que van a hacer como su trabajo final. Ya casi nos vamos porque tengo otra clase luego enseguida y ya mi garganta ya no resiste. Ya nada más para que anoten esto. Delta, la energía libre de Gibbs, que es delta G. Si delta G es negativa, la reacción es espontánea en el sentido de la flecha. Ahora, si delta G es 0, eso nos faltó comentar, si delta G es 0, la reacción está en equilibrio. O sea, no se va a ir ni para un lado ni para el otro. Cuando la reacción está en equilibrio y ustedes calculan el delta G, les va a dar un valor de 0. No va a haber cambio ahí. Y si delta G es positiva, la reacción en el sentido de la flecha no es espontánea. Es necesario aplicar trabajo, o sea, algún tipo de energía para hacer que la reacción ocurra. Esto ya lo habíamos comentado. Y yo creo que hasta aquí le dejamos y hasta aquí vamos a evaluar. Ah, no es cierto, antes. Hasta aquí vamos a evaluar en su siguiente examen. Nada más, por último, ¿cómo calculo el cambio de energía libre de Gibbs estándar igual que como lo hicimos para la entropía, para la entalpía y para la entropía? ¿Sí? Va a ser igual a la suma de los deltas G de los productos multiplicado por su coeficiente estequiométrico menos la suma de los delta G de los reactivos multiplicado por su coeficiente estequiométrico. Les dejo esta que está aquí, se las paso ahorita para que la calculen con sus valores de sus tablas. Es más, ya lo hicimos, ¿no? Es la que calculamos ahorita. Pero aquí, bueno, pueden ver que se calcula de la misma manera. Y hasta aquí le dejamos y hasta aquí voy a evaluar el próximo jueves. Va a ser un examen simple, no muy complicado. Les voy a pasar de aquí al jueves, les voy a pasar algunos problemitas de esto para que nada más practiquen un poco. Eso sí me los van a entregar para tenerlos como parte de su participación. Si no hay alguna duda o comentario, cerramos porque tengo clase ahorita, me quedan 10 minutos. Quiero comer algo y quiero descansar un poquito de la garganta. Entonces, si les parece, abrimos cámara rápidamente nada más para despedirnos.
muy rápidamente. Yo sé que les va a quedar muchas dudas, pero eso es bueno porque en lo siguiente que van a hacer, el trabajo que van a hacer, les va a permitir explorar un poquito lo que es la energía libre de Gibbs y lo que es la entropía. Si no hay dudas y preguntas, nos vemos para el jueves vernos en un pequeño examen. Igual lo vamos a hacer en línea. Queríamos hacerlo presencial, pero no, pues ya nos pasamos en línea todo el semestre, pues ya de una vez que sea en línea. Todos opinaron que fuera en línea. No sé por qué. No sé por qué no les gustan los exámenes presenciales. Sí, yo sé. Entonces aquí le dejamos, les digo porque tengo nada más 10 minutos, tengo clase ahorita a las 5 y quiero descansar un poquito la garganta. Y luego ya ven que no hablo nada. Entonces nos vemos, nada más les encargo su nombre en el chat del grupo, en el WhatsApp. Nada más para lista. Y les voy a mandar algunos problemas de esto, unos poquitos como los que he mandado nada más para que ejerciten lo que hemos visto. Y ahora sí, si no hay dudas, nos vemos el próximo jueves en un pequeño examen. Si no tienen sus claves de acceso, mándenmelas pedir antes, no me las manden pedir hasta el día del examen. El examen pasado les dije eso y a la hora del examen están pidiendo, no tengo tiempo porque me están preguntando. Entonces, si se les perdieron, mándenmelas pedir. Ya nada más su asistencia y nos vemos el próximo jueves. Adiós, ya sálganse. Adiós, nos vemos. Nos vemos, que les vaya bien.